Y muy buenas tengan todos ustedes. Bienvenidos a una edición más de Ecos Financieros Podcast. El único programa que trae a ustedes la emisión semanal de las noticias financieras más importantes que han ocurrido en el mundo. Y digo financieras pero es quedarme corto. Realmente son el impacto de decisiones geopolíticas haciendo añicos perspectivas de gente que se dedica a lo financiero, que a final de cuentas el ámbito geopolítico afecta el ámbito económico y así sucesivamente. En el día de hoy, yo, Álvaro Ávila y mi compañera Mari Carmen Rojas vamos a presentar en Ecofinancieros las noticias más importantes de esta semana, porque ha sido una semana caliente y jodida para Donald Trump, que ansía tanto ese premio Nobel de la Paz. Como que todos los días está un poquito más lejos del premio. Sí. ¿Por qué? Porque no solamente su gran amigo Benjamín atacó a su otro gran amigo, el país de Qatar, sino que su otro no tan buen amigo Putin decidió hacer una maniobra cuestionable cerca de Polonia. Entonces, por un lado tenemos a Benjamín atacando Qatar por razones que él dice que son legítimas, ya veremos si esto es cierto o no. Y por otro lado tenemos a Putin haciendo maniobras que hacen que toda Europa estalle y se revuelva y diga, oh, artículo 4 de la OTAN, vamos a empezar a hacer charlas y a reunirnos y va a haber algo más de eso. Bueno, estas son dos noticias que vamos a estar abordando. La tercera noticia resulta que como una actualización, recuerden que Donald Trump le propuso a Lula da Silva ponerle 50% de aranceles y una condición para que esto no ocurriera, que Jair Bolsonaro no fuera encarcelado. Bueno, eso se acaba de ir al demonio, porque Jair Bolsonaro acaba de ser declarado culpable. Entonces vamos a ver qué pasó con Jair Bolsonaro, por qué fue declarado culpable y qué significa esto para la economía de Brasil. Y la última noticia es que el señor Javier Milei, recuerden que la semana pasada les dijimos que a Karina Milei la detectaron como un montón de coimas, de que se daba un 3%, un 1% para ella, otro 1% para quien está en intermedio. Corrupta. Sí. Bueno, resulta que se hicieron elecciones en Buenos Aires y el partido de Milei perdió, y esto es más allá de que algo que simplemente Milei perdió una gobernatura. Tiene un significado mucho más profundo para lo que podrían ser las elecciones federales para Javier Milei y realmente podría poner en peligro el proyecto económico argentino. Pobrecito Javier Milei. Pobrecito, ¿quién lo manda a confiar en gente tan inepta? Y veremos eso y más. Y también acá hay una noticia muy curiosa, porque recuerden las redadas de ICE. Bueno, no solamente apuntan ahora a latinos, también a coreanos, señores, surcoreanos. Si tú has visto las ARMYs, el BTS, si has visto K-poperos, bueno, por eso fueron ahora contra los de ICE. ¿Qué ocurrió en Estados Unidos? ¿Qué significa esto para uno de los acuerdos más importantes que hicieron Corea del Sur y Estados Unidos en Georgia? Bueno, vamos a ver qué ocurre con esto. Así que si quieres saber esto y más, si te interesa alguna noticia en concreto, quédate con nosotros, que lo abordaremos todo en Ecos Financieros, un espacio de geopolítica, economía, finanzas e inversión. Bravo. Probablemente el día de hoy vamos a estar más como que a solas, porque literalmente olvidé anunciar que vamos a estar en vivo. No somos un canal tan grande como para que nos estén siguiendo día a día, por eso tenía que darle suscribirse, señores, para que les avise cuando estemos en vivo. Y realmente, pues, parece que no tenemos mucho público el día de hoy, porque no todos están suscritos. El 85% de las personas no están suscritos en el canal, así que por favor suscríbanse, y si les gusta este contenido para que no se lo pierdan, estén al pendiente. Bien. Primera noticia. Resulta que en una especie de ataque de locura inesperado para muchas personas, Benjamín Netanyahu decidió hacer un comando contra el país árabe Qatar. ¿Es donde se hizo el mundial? Y bueno, por la mañana del 9 de septiembre hubo una serie de ataques israelíes en Doha que impactaron el exclusivo barrio residencial de gente muy rica de West Bay Lagoon, donde había supuestamente un montón de miembros de Hamas. La idea era acabar con todos ellos. ¿De una vez por todas? De una vez por todas, con sus máximos líderes, y con esto quitarle la cabeza a este grupo que siembra terror, ¿vale? La pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Por qué en este momento? Resulta que estos tipos, ¿por qué estaban aquí?
No, estos tipos están aquí porque Qatar está intermediando entre Israel y los miembros de Hamas para llegar a un acuerdo pacífico, especialmente uno donde todavía ellos tienen una serie de rehenes israelitas y que no han podido ser rescatados. Liberados. Sí, bueno, ellos estaban ahí como una zona neutral, de que Qatar les da cierto grado de protección y les asegura que nada malo les va a pasar allí. Y al mismo tiempo sí están en conversaciones con el gobierno israelí. ¿Y Estados Unidos? Y Estados Unidos, bien, gracias. Bueno, Estados Unidos también está metiendo y Trump está muy interesado en hacer que esto se llegue a una paz. Porque si consigue la paz en Ucrania o la paz en Hamas, ya tendría un motivo real para decir que, ¿sabes qué? Sí, te mereces tu premio Nobel de la Paz. Paz en la franja de Gaza. ¿Ok? ¿Por qué ocurrió justo ahora? Bueno, porque el 8 de septiembre, por la mañana, hubo un tiroteo en la parada de autobús en Ramat Junction, en Jerusalén, que jamás celebró, y Benjamin Netanyahu dijo que habría consecuencias. Represalias, y vaya que las hubo. Bueno, Benjamin Netanyahu culpó a Hamas de alabar el ataque, lo calificó como un acto terrorista y prometió estas represalias, y esto llevó a un ataque en Qatar. Ahora, dimensionen todo esto. Imagínate que a lo mejor los de Hamas no estaban en Qatar, sino que estaban en Ciudad de México, estaban en Quito, estaban en Cartagena, Colombia. Y de repente resulta que un comando israelí agarra y mete una bomba en el barrio más exclusivo de tu ciudad. Y Israel dijo, sí, fui yo, fue completamente idea mía y no voy a parar allí. Tú, como país neutral que estás albergando estas conversaciones para llegar a un acuerdo de paz, evidentemente no te va a caer bien. De partida, Qatar ha sido mediador también en una especie de favor político de Estados Unidos. Sí. Entonces, es un papel en el cual ha estado presente y se ha hecho presente propiamente, pero es a raíz de diplomacia pura y dura. Sí. Y la idea de este Netanyahu era acabar con el jefe negociador de Hamas, Khalil al-Hayya, pero pues desgraciadamente no estaba entre los fallecidos. 5 funcionarios de este grupo se suscribieron en el ataque, incluido el hijo de al-Hayya y el director de su oficina según el grupo. También se falleció un funcionario de seguridad catarí, o sea, alguien que no debía ni tenía nada en contra de Israel, nunca le hizo nada malo, pero por estar ahí en la misma... Bueno, cerca del domicilio, pues salió volando. Sí. Se suscribió. Sí, se suscribió. Según Netanyahu, el ataque fue preparado durante meses, involucró más de 10 aviones de combate que lanzaron más de 10 municiones y dijeron a CNN fuentes israelíes que pues esto ya llevaba tiempo, que no fue algo como que repentino, no tuvo nada que ver el ataque que ocurrió este lunes, era algo que iba a hacer sí o sí. Que el ataque de lunes con un autobús en Israel simplemente fue el detonante para mostrar que es... una excusa, perfecto. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, también el funcionario israelí que habló con los de CNN agregó que los cazas requirieron, o sea, estos cazas que fueron a dispararle a estas personas, reabastecimiento en aire para realizar la operación de largo alcance, que todos impactaron un único objetivo en Doha y que no era la intención agarrar y destruir todo Qatar, ¿vale? Pero, señorita Mari Carmen Rojas, tú como alguien que tiene estas relaciones de Medio Oriente mejor que muchas otras personas que conozco, ¿realmente tú le habrías recomendado a Netanyahu? Sí, esta es la mejor manera de demostrar fuerza y seguridad a tu pueblo que ya te está pidiendo que ya parece la guerra de una vez por todas. A ver, esto ya lo dije yo aquí en este mismo podcast también, de que una de las cosas que Netanyahu no quiere bajo ningún aspecto es terminar tan pronto la guerra, porque él necesita garantías para poder salir de esa posición en la que se encuentra y no lo procesen. Ajá. Porque esa es la verdadera razón. Y en ese momento yo dije que, dada la razón de fondo, él iba a buscar cualquier excusa para poder empezar a atacar otros países, sobre todo de que hay todavía gente extremista que lo apoya y que creen en el Gran Israel. Entonces, bajo esa consigna, lo comenté en ese momento también, que realmente ningún país, aliado o no aliado entre ellos, está a salvo del mapa de lo que vendría siendo el Gran Israel. Si bien esto no lo hacen como una consigna del Gran Israel y la excusa es que es porque estaban los tipos de Hamas ahí, quieren desarticular completamente, o sea, arrasarlos completamente, ese es simplemente el relato oficial. Para los extremistas, para la gente que está de acuerdo con este tipo de cosas, saben muy bien
que hoy día es Qatar y mañana puede ser otro país perfectamente. O sea, en su momento yo dije, oh, es que fue Irán o Irak, y resulta de que después cualquier otro país, ahora fue Qatar. Ahora fue Qatar. Y mira, aquí me pregunté, y bueno, ¿qué quería hacer Netanyahu con todo esto? ¿Qué quería obtener? ¿Que realmente era solamente mostrar fuerza contra Hamas y decir no hay límites para mí? Yo creo primero que todo que hay una cosa que se estaba haciendo que eran las conversaciones de paz y los acuerdos abrahámicos. Ajá, recuerdo. Sí, de hecho, curiosamente todos los países estaban de acuerdo porque quieren solvencia económica, quieren desarrollo económico y quieren llevar a cabo sus propios proyectos país. Así que toda esta consigna ideológica queda un poco bien de lado cuando resulta de que lo que a ti te mueve es la plata. Y seas de la religión que seas, a ti te va a mover la plata. Eso es cierto, salvo que la religión sea tu herramienta principal, exclusiva de ingeniería social, y solo ahí vas a utilizarla como que fuese un vehículo para la liberación de tu pueblo. Que es lo que hemos estado viendo precisamente con los tipos estos de Hamas que vivían en un lugar malditamente rico en Qatar. ¿Con qué plata? Con la ayuda humanitaria que le ha estado llegando a la franja de Gaza históricamente. No solo eso, sino que también Qatar se menciona, encontré muchos informes que han estado financiando indirectamente al grupo de Hamas. ¿Por qué? Porque prácticamente si ustedes miran la geografía de Qatar, está como que rodeada de un montón de enemigos. No solamente está el hecho de que tengan a Israel cerca, sino Emiratos Árabes Unidos lo tienen ahí pegado, también tienen a Irán por arriba, entonces... Y todos los países muy belicosos. Entonces necesita que exista un grupo que los mantenga distraídos constantemente. Esa es la razón por la cual este grupo concretamente ha hecho ataques de terror en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y pues en lo que viene siendo esta región del Medio Oriente. Claro, y al final es un ganar-ganar para todos, porque Qatar al tenerlos ahí y darles el apoyo que se les da aprobado por el buen país Estados Unidos, porque no olvidemos esto, o sea... ¿quién en este relato de la diplomacia los tiene ahí y es como un ahijado, por así decirlo, del país? Es Estados Unidos, que está metido literalmente en todos los conflictos. Entonces eso no es casualidad. Y como sea, o sea, básicamente no se trata de que Israel no tenga razones legítimas para querer irse contra un país. Legitimidad la hay. El tema es si es que los vehículos y las formas de cómo se ha estado presentando esta legitimidad sea realmente la adecuada. Y ese aquí es el problema, que no es adecuado porque para la diplomacia te rompen las relaciones. De partida ya no quería firmar los acuerdos, o sea, el que estaba boicoteando curiosamente era Israel. Y con esto es la culmine de que no me interesa. Sí, quiere prolongar el conflicto indefinidamente. Y bueno, al atacar en Doha, Netanyahu también quería buscar forzar a Qatar a endurecer su trato con Hamas o retirarse parcialmente de su rol de mediador. ¿Por qué? Porque pues no quiero terminar el conflicto, me interesa seguir al frente porque no quiero que me procesen por corrupción. Y como ahorita están en un conflicto bélico, la constitución no le permite al presidente mandar a llamar a elecciones mientras esto sigue durando. Entonces, miren con quién le ha buscado pelear. No solamente en la franja de Gaza, sino también con Irán, que afortunadamente no es con las mayores. Y ahora va como a Qatar y es como que el propio Netanyahu ya se dio, ¿cómo decirlo? Ya está buscando a quién le va a hacer pelea. Sí, de hecho cuando fue contra Irán nosotros dijimos en ese momento quién será el siguiente. Qatar. Bueno. Otra cuestión es que querían golpear las redes de financiamiento de Hamas y apuntan algunos expertos, pero francamente con este ataque no creo que si realmente el gobierno catarí estaba detrás del financiamiento de este grupo, de repente de golpe para diga, ay no, sabes que qué miedo, ya mejor no te financio. Eso es ingenuo, ridículo. Y obviamente no iba a hacer eso realmente. No. También está la cuestión de que, bueno, quiere mostrar su legitimidad interna. Pero a mí me gustaba una cosa que me dijiste en la tarde, que mejor era para mostrar, como que forzar a Trump a que se posicione más fuerte. Ah, sí, de hecho lo iba a comentar cuando terminara de exponer esta parte. Ajá. Pero bueno, adelantando, una de las posibles interpretaciones que yo le doy, esto es a modo personal, ¿ya? O sea, no lo van a encontrar dentro de análisis oficiales de los medios de comunicación que suelen leer o escuchar, ¿ya? Pero a modo personal pienso de que Netanyahu necesita urgentemente
que le den una salida a ese puesto en el que él se encuentra, ya sea exilio, ya sea ¿cómo decirlo esto? Una extensión política, pero necesita él que le den garantías reales que cuando él salga, o sea, deje ese puesto de poder, no lo persigan. Y en estos momentos no se lo han dado, al contrario, o sea, él ha estado jugando como una especie de palo blanco o incluso como una especie de saco de box. Netanyahu, si bien ha sido el victimario, la verdad de las cosas es que en el escenario geopolítico actual también ha sido un saco de box. Y eso es innegable, porque resulta de que él abandera los ataques, pero al final las deshumanidades, las crisis políticas y todo lo que genere todo este tipo de malestar se lo lleva a él. Como primera persona, como rostro innegable de todas estas acusaciones, que reales o no, son ciertas. Y seamos sinceros, o sea, él está siendo financiado por Estados Unidos, que es uno de los países que tiene mayor interés en que todas las cosas que se han dado se dieran de la forma como han ocurrido hasta el momento. Y sin embargo, al que estamos señalando siempre con el dedo es a Netanyahu. Sí. ¿Ya? Y precisamente por ese motivo pienso que a modo personal podría ser que sea también una especie de llamado de atención para el propio Trump, o sea, como, oye, muévete. Porque yo no me voy a ir de aquí, voy a hacerle la guerra a quien tenga que hacerla, pero mi cuello no va a rodar. Y eso es algo muy curioso porque recordemos que muchas de las personas que financiaron la campaña de Trump han sido gente que es sionista y que prácticamente quieren que Estados Unidos siga siendo el apoyo vital de Israel, ¿no? Y si algo que Trump tiene es que paga los favores políticos. Miren todo el desmadre que permitió que Elon Musk hiciera, que al final lo financió para sus otros cuestiones personales. Curiosamente tenemos a otro saco de box para los fines ulteriores de Trump. Resulta de que tenía intereses personales Musk con sacarse todas estas instituciones gubernamentales estadounidenses que lo estaban persiguiendo por una u otra razón. Y resulta que despidió a todos, hizo una reorganización en su famoso departamento de eficiencia, el DOGE. Sí, el DOGE. Y resulta de que después de todo eso, con todos los recortes que se hicieron, obviamente se iba a acrecentar aún más la desigualdad y sectores estratégicos que iban directamente a financiar a los más pobres en Estados Unidos. Y el mayor beneficiado de todo esto fue precisamente Trump, al punto en que cuando fueron estos desastres de las inundaciones, ¿dónde fueron? Esto fue, si no me recuerdo, en Texas. En Texas. Las inundaciones de Texas, una de las cosas que se dijeron es que, es que todo esto tiene que privatizarse porque el Estado no puede seguir así y es una consecuencia directa de que le metieron mano. ¿Quién fue quien le metió mano? Elon Musk. Y bueno, si lo que Netanyahu quería era presionar a Qatar, pues Qatar condenó duramente el ataque, lo condenó como terrorismo de Estado y anunció represalias legales, pero hasta ahora no ha expulsado a los líderes de Hamas. No consiguió tampoco desorganizar el liderazgo de Hamas, porque si bien se reportaron 5 de suscripciones, Hamas afirman que sus principales líderes han sobrevivido y pues optimismo que tenía Israel de que quizás sí consiguieron descabezar a Hamas, pues se desvaneció por completo. Se consiguió, ¿cómo decirlo?, un respaldo entre grupos nacionalistas y enfatizó la narrativa de firmeza. Sí, de manera interna, estos grupos dentro de lo que es Israel, claramente fortalece esa narrativa, que es lo que le interesa sostener. Y en todo caso, para Netanyahu igual era un ganar-ganar. Desde mi perspectiva, si es que es real lo que les digo, que también era como una especie de tirón de orejas para Trump. Como, oye, ponte las pilas, protégeme, o si no voy a seguir haciendo desmadre. Entonces, si no lo conseguía, el tirón de orejas para Trump, ahí estaba. Si lo conseguía, iba a ser la persona que iba a desbaratar de una vez por todas a Hamas y podría quizá abogar por eso para que no lo procesaran. Sí, en todo caso, la reacción del presidente de Estados Unidos, porque bueno, se pasa algo en este punto y todo el mundo voltea a ver a Estados Unidos a ver qué hace, ¿no? Ese es el mundo en el que vivimos. Para cualquier cosa que pase en cualquier parte del mundo, todo el mundo va a voltear a ver qué dice Estados Unidos. Claro. Donald Trump dijo que no estaba entusiasmado con toda la situación, pero hay muchos reportes de que los asesores de Trump estaban furiosos. Los asesores. O sea, no el propio Trump. El propio Trump yo creo que debe estar ¿y ahora qué? Yo creo que está cansado a esta altura. Quiere su Nobel, no lo dejan disfrutar en paz y tiene que ir a limpiar desastres de otras personas. Y es como...
Ya me quiero preocupar de China. Sí, ya a ver aquí ya se empieza con China, pero bueno. El primer ministro de Qatar también, además de criticar duramente a Benjamin Netanyahu y calificarlo de bárbaro, él prácticamente ha dicho explícitamente que ha matado toda esperanza de liberar a los rehenes. Pensábamos que estábamos tratando con gente civilizada, dijo el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, para quien el ataque mató, pues básicamente cualquier clase de acuerdo que se pasa acá en este momento. Básicamente diciendo a todos los israelíes, a los ciudadanos que están protestando para que ya se llegue a un acuerdo para liberar a estos rehenes que llevan 2 años atrapados, que pues saben que pues ya denlos por de suscritos. No hay manera. Sí, y es que a Netanyahu no le interesa realmente que se libere nadie, o sea, le interesa su propio cuello. Y ya. Y se va a llevar a quien se tengan que llevar hasta que alguien asegure que no va a ser procesado. Y va a seguir yendo hasta el infinito. Y más allá. Y más allá. Y va a volver a atacar a países que quizá ya atacó. Cof, cof, cof. Sí. Podría pasar. En todo caso, lo estamos diciendo aquí. Entonces, ¿tú crees realmente que sí va a Netanyahu a hacer otra escalada contra un país de Medio Oriente? Podría ser, por ejemplo, Emiratos Árabes o Egipto. Yo sí lo creo. De hecho, lo dije anteriormente. Ocurrió, lo volví a decir, volvió a ocurrir. Ahora miren, ya estamos en Qatar. Lo que pasa es que inteligentemente la diplomacia de los países que han sido atacados por el presidente Netanyahu fueron inteligentes al actuar, saben de que no pueden entrar dentro de la provocación, porque es precisamente contraproducente. Sin embargo, no olvidemos de que Qatar es una potencia y es una potencia militar dentro de la región. Sí, Estados Unidos tiene una guarnición y una base naval para poder desplegar marines en la región de Medio Oriente. Es muy útil porque también proporciona gas y energía a los Estados Unidos. Entonces realmente es un aliado muy cómodo que Qatar también ha salido a posicionarse como una potencia diplomática. Eso sí, yo dudo honestamente de que Qatar sea tan reaccionario de buenas a primeras. Pero es que si es que empieza a seguir molestando al avispero, no nos extrañemos que en el último instancia los países salían. No ahora, lo veo difícil porque lo que a Qatar le interesa es posicionarse como un país seguro, vengan a invertir, no solamente producimos gas natural, tenemos otro tipo de industrias, turismo por ejemplo. Sí, y a esto es a lo que quería llegar. Existe ante esta clase de ataque la posibilidad de que todos los países árabes digan, ¿saben qué? Me cansé, nos cansamos todos, vamos todos contra Israel. La realidad es que no. No ahora, porque Medio Oriente está dividido en 3 bloques principales. Primero está el eje de Irán, donde está encabezado por, obviamente, el país de los ayatolás, que también está metido Siria, Hezbollah, que bueno, es Líbano, y milicias chiíes en Irak, hutíes en Yemen, y bueno, todos se pueden obviamente en Israel, pero pues está como que ese bloque pro-BRICS también, ¿no? Que tienen la plata de China y Rusia detrás. Por otra parte, están los países de los acuerdos de Abraham, que ya hay unos que los alcanzan a firmar antes de que pues, sucediera toda esta escalada de la Franja de Gaza. Está encabezada por Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos, Sudán, Egipto y Jordania, quien ya lo firmaron. Qatar estaba pendiente de que si lo firmaba o no, ya no lo va a firmar de ninguna manera. Y pues no, estos bloques de países no desean romper con Israel, pues tienen intereses económicos de seguridad, comerciales con Estados Unidos y Occidente, y pues también detestan a los ayatolá, pero también detestan a Israel, así que no quieren... Ni lo uno ni lo otro. Sí, es como un... Quieren neutralidad básicamente. Sí. Ellos en la neutralidad son felices. Y bueno, y está el otro bloque que son los actores bisagra, que son Qatar y Turquía. Aunque Qatar alberga líderes de Hamas y critica duramente a Israel, también mantiene relaciones diplomáticas importantes, acuerdos de mediación, altamente ligado con Estados Unidos, y Turquía tiene una postura más independiente con sus propias prioridades. Básicamente son los países de entrada hacia Medio Oriente, Turquía por el lado de Europa y Qatar por el lado del Océano Índico. Y ellos hacen, los dos países, la diplomacia dentro de la región. Son esos países que cuando se necesitan hacer acuerdos, hablar sobre cosas entre los líderes enemigos, van a esos países. Sí, entonces básicamente que Qatar sea un país bisagra también fue otro motivo para que Netanyahu se malentonara. Si los de Hamas hubieran estado en Emiratos Árabes Unidos, Netanyahu se lo habría pensado más, sí. Porque ya no sería una cuestión de que atacara un país árabe fuerte que invierta mucho más en fuerzas armadas que lo que va a hacer Qatar, sino que también se estaría llevando todo este bloque que quiere tener un poder antagónico a los iraníes, ¿vale?
Y por esos tres bloques es difícil ver un escenario donde todos los países árabes dicen, ¿sabe qué? Nos casamos de Israel, ahora sí todos contra el gobierno israelí. Y eso no va a pasar. En la realidad actual no. Sin embargo, hacia dónde está llevando las cosas el presidente Netanyahu ya no me parece tan descabellado, porque si es que se pone envalentonado con todos y cada uno de esos países, y tienen que pensar que el gran Estado de Israel los incorpora al menos a un país de cada bloque, más de uno. Ya, entonces esa es razón suficiente para que... Me acuerdo de un meme que andaba por ahí con el presidente Netanyahu y pegándole con un palo a un avispero. Ajá. Es lo que estaba haciendo todo este tiempo. Sí, a ver cuántas avispas pueden sacar y hasta dónde le dejan pegar el avispero, ¿no? Claro. Dudo que llegue un escenario de máxima escalada. Probablemente va a haber sanciones. Sí, probablemente, pero también tenemos Estados Unidos detrás, que con Trump va a decir, ¿sabes qué? No le metas tanto. Simplemente hacemos una condena política que en la práctica se quede en nada. Yo por lo menos le cobraría a este Netanyahu del daño que me repares el pinche casa que me destruiste, ¿no? Porque pues es mía. Y al final de cuentas, esto va a seguir continuando. Es simplemente una cosa que cuando tú escuchas de que en primera plana Israel ataca a Qatar, es como que en serio te volviste completamente loco. Pero cuando ves la dimensión del ataque, lo que quería Netanyahu, qué es lo que busca, cómo está, y cómo los países del Medio Oriente saben a qué está jugando y no le quieren dar por su lado... Es que ninguno le conviene entrar en un conflicto armado realmente, porque estarían comprometiendo intereses propios que no quieren costear. O sea, seamos sinceros, nadie quiere costear una guerra. Sí, y pues eso es lo que hace que Medio Oriente, así bien belicoso, se mantenga en un equilibrio estable, delicado. Depende de qué consideres, si consideres delicado y equilibrado el hecho de que sigue un país está pegándole de palos a todos que sus vecinos. Pero bueno, si te ha gustado cómo está esta noticia hasta este momento y que estamos abordando, por favor no olvides dejar tu like, comenta y comparte, y dale campanita a YouTube para que te avise cuando sigamos subiendo nuevos videos. Vamos ahora a la segunda noticia. Resulta que no solamente Netanyahu se volvió loco, sino también Vladimir Putin se volvió loco, y en primera plana tú veías Rusia ataca a Polonia, Rusia invade Polonia, Rusia manda escuadrón de drones contra Polonia, ataque nunca visto. Esto escala por completo cualquier ataque ruso previamente dicho, casi diciendo, vamos a ir a la guerra contra Rusia, vamos todos. Y cuando yo me pongo a ver noticias me tengo cara que en serio, de verdad solo esto. ¿Qué ocurrió? La noche del 9 al 10 de septiembre, Rusia lanzó una oleada de drones contra Ucrania, ¿vale? La forma que hacen los ataques rusos es saturar todo el sistema de defensa aéreo ucraniano para mandarle ataques que sí van en serio y otros que como que lo distraigan. Por eso envía drones que no tienen explosivos, drones normales, drones que sí tienen explosivos y además de misiles. No tienen cómo saberlo, así que todos son enemigos. Ajá, y tienen que estar saturando las fuerzas aéreas y que Ucrania decida a cuáles iba a derribar y a cuáles no, ¿vale? Según lo que estuve investigando, Rusia mandó 450 de estos objetos voladores hacia Ucrania, ¿vale? Pero en un evento inesperado, entre 19 y 23 de estos drones entraron en el espacio aéreo polaco, es decir, un país miembro de la OTAN. Con esto se elevaron las alarmas en Polonia, hicieron que toda la gente se fuera a búnkeres para que pudieran derribar tranquilamente los drones, cerraron los puertos aéreos. Hicieron todo un protocolo de milicia. ¿Sí? Lo que es correcto en todo caso, porque hay que proteger a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando tú estás derribando los drones, tú no sabes dónde pueden caer. Ajá. Y si de repente hay un niño por ahí jugando y le cae un dron en la cabeza, ya era el niño. Sí, o sea, pierde un poco el sentido de estar protegiendo a la ciudadanía, ¿no? Si al final de cuentas a un niño... Sí, de hecho el protocolo es adecuado. La sobrereacción es aquí lo que me preocupa. Sí. Lo más material, el daño más grave que vi fue que un dron cayó sobre una casa en Wiriki Wola y el techo fue destruido. Restos se encontraron en varias zonas, incluso a más de 200 kilómetros dentro de Polonia. Y también un campo de maíz se vio afectado por un dron que se cayó y destruyó buena parte, porque estaban atacando la agricultura polaca. Ante esto, Polonia tomó medidas fuertes e invocó el artículo 4 de la OTAN. ¿Qué significa eso? Vamos a hacer consultas. Cuando un miembro se siente inseguro respecto a un ataque ruso, llama a todos nuestros miembros para que hagan inspecciones sobre cómo está la situación, si vale la pena invocar el artículo 5, que es así donde ya vamos todos a armarnos contra Rusia.
Y pues prácticamente vamos a buscar, vamos a investigar, vamos a unirnos todos juntos, vamos a reunirnos para que mantengamos esta línea editorial de que todos vamos a estar haciendo un frente unido contra Putin y nunca dejaremos que invada la Unión Europea jamás. Bruselas y sus ¿cómo decirlo? Oligarcas estarán protegidos. Rusia dice que solo están atacando objetivos en Ucrania y que cualquier violación del espacio aéreo fue un mero accidente. ¿Ya han ocurrido accidentes previamente en la guerra de Rusia? Sí, de hecho sí. Resulta que en 2022 Ucrania mandó un misil contra los rusos y por alguna extraña razón cayó en Polonia también. Joder, creo que Polonia es como el hermanito agredido ahí en una disputa de los hermanos. Sí, de hecho... El hermano del medio. Sí, a mí me recuerda un poco el episodio de Los Simpsons, cuando Lisa y Bart están peleados y que están en un de estos cosas que van girando, ¿no? Y que se van escupiendo y que le caen a Milhouse los dos escupitajos, ¿no? Pobrecito. Sí, Polonia es como eso. Sí. Y pues aquí la cuestión, porque visto analistas que dicen esto realmente fue un mero accidente, porque si realmente quisiera atacar a Polonia lo habría hecho en serio. Sí, no habría caído en los campos de los agricultores. A gente que es más escéptica diciendo Rusia lo hizo a propósito. Por ejemplo, el canciller alemán dijo que si realmente quería atacar a Ucrania no tendría por qué haber tomado la ruta de Polonia. Y quizás no tendría por qué haberlo tomado a menos de que quisiera hacerle una ruta sorpresa. O sea, no vas a atacar. Yo siento, como alguien que hace la guerra, que no quieres atacar a tu enemigo por un lugar que sea predecible. Por ahí los lugares siempre, ¿no? Tienes que atacarlo, tratar de tomarlo por sorpresa en la medida de lo posible. Sí. Ahora, es posible que de 450 drones, 23 se varían repentinamente y pierdan el control. Lo veo poco probable. Es que es poco probable, pero puede pasar si, por ejemplo, la inteligencia ucraniana consigue arrebatarles mediante hacking el control de estos drones y pues básicamente se vuelven locos y van a... De hecho sí, eso sería lo más posible. Quizás fueron los ucranianos, quizás fueron las condiciones del clima. Sí, si había mucho viento y de repente las condiciones no eran favorables, puede ser que 23 de estos drones pues como que se... Claro, en una corriente gigantesca no es improbable. No es improbable, es difícil, es poco creíble, no estoy diciendo que eso fue lo que pasó, pero podría pasar. O sea, ¿realmente podría haber sido un accidente? Podría haber sido un accidente. ¿Realmente podría haber sido premeditado? Sí, también pudo haber sido premeditado. Ahora, imaginemos por un momento que Rusia lo hizo premeditadamente, ¿no? Putin lo hizo y dijo, voy a jugar al ajedrez en 5 dimensiones. Claro. Y voy a enviar 23 de mis 450 drones a Polonia. A ver qué pasa. ¿Qué querría Putin con todo esto, no? Los que apoyan esta medida dicen que es para probar a la OTAN, para medir tiempos de reacción, coordinación y puntos débiles, generar arma política en Polonia, un desgaste interno y presión para aumentar su gasto militar, desviar defensas, que es decir, obligar a la OTAN a gastar recursos en sus fronteras mientras Ucrania recibe ataques masivos. O sea, es decir, si ya voy a mandar un avión que interceptó a Ucrania, mejor me lo quedo en mis fronteras por si acaso Rusia decide mandarme drones a mí. De hecho, eso me parece bastante lógico, pensar que quiera desviar la atención hacia el otro país, que sí realmente es miembro, para poder concentrar un ataque más grande en lo que sería Ucrania y hacerse de más territorio. Y bueno, también puede ser mandar un mensaje político de que Rusia puede penetrar el espacio aéreo aliado sin consecuencias militares inmediatas, ¿no? Pero veamos, yo creo que todo esto objetivos que he visto de analistas, de desviar las defensas para que Ucrania sea menos apoyada, me parece el más plausible, ¿no? Si Putin no es a propósito. Si es que fuera a propósito y no fuera producto de un accidente. Sí. Pero como Rusia me salió a decir, ay, bueno, otra vez, ya les dije que eso fue un accidente, no fue a propósito. Pues sobre todo porque Putin no quiere abrirse un frente extra con la OTAN. Realmente ya es costosa la guerra. Y ella está concentradísimo con Ucrania. Y no tanto porque quiera terminar la guerra en este momento. De hecho, al contrario, quiere extender la guerra. Sí, pero tampoco una cosa es extender la guerra y otra cosa es, pues, ¿cómo decirlo? Hacerte varios frentes a lo tonto. Sí, una cosa es extender la guerra con un único enemigo y otra cosa muy diferente es extender la guerra porque le hacen la guerra a toda Europa. Sí. Eso sí, es la primera vez que un miembro de la OTAN derriba drones rusos en su propio espacio aéreo desde el inicio de la guerra. Entonces, pues, es algo que podría volver a pasar. Mira, si vuelve a ocurrir, ya podemos decir que esto no fue un accidente, ¿ok? Sí, si vuelve a ocurrir con un número grande de drones nuevamente, ya estaríamos viendo ya una coincidencia, te lo compro. Pero una segunda y tercera ya hay un patrón. Ajá. Sobre todo, y si la gente espera que... Entonces, ¿qué significa que Europa se va a meter a la guerra de Ucrania y se van a meter en eso? No, no va a pasar.
¿Por qué? Porque pues la Unión Europea es una región muy fragmentada, muy descoordinada, y aunque quisieran meterse en el conflicto, son 27 ejércitos diferentes, 27 fuerzas de inteligencia, 27 formas de hacer guerra. Y 27 formas de decir de qué manera van a apoyar. De hecho, nosotros viendo un analista de esto mismo, explicaba que el artículo 5 consiste en que en realidad es subjetivo. O sea, dependiendo del país, miembro de la OTAN, decide de qué forma va a ayudar en este conflicto. Que perfectamente podría ser que su manera de ayudar en la guerra sea dar una misiva. Te damos dinero, pero no me voy a meterme más allá de eso. O te damos armas con un calibre que tu ejército no usa, con un tipo de munición que no le queda a ninguno de tus tanques y con un tipo de tecnología que a lo mejor tú no sabes operar. Entonces, así descoordinada está la Unión Europea. Imagínate una táctica más ridícula todavía. Invito a Putin a tomar té. Sí. y a convencerlo de la paz. ¿Qué? Ese va a ser mi gran aporte en esta guerra. Sí, dice, Putin malo, tú no guerra. y bueno, Putin ya dice, sí, yo sé que quiero terminar la guerra. De hecho, Zelensky, puedes venir a Moscú, hablemos aquí en mi territorio, lejos de todas estas ratas que te meten ideas tontas en la cabeza. Que honestamente no entiendo por qué Zelensky no va a ir a Moscú. Tendría que ser muy tonto para ir a Moscú. Sí. O sea, básicamente sería, ¿qué creen? Tenemos a su líder. Ya ríndanse. Y siendo Putin, yo honestamente me voy perfectamente capaz de algo como eso. Sí, es perfectamente capaz. En fin, si te ha gustado cómo dimos la noticia y quieres saber de estas cosas y más, por favor no olvides dejar tu like, comenta y comparte, dale a la campanita de YouTube para que te avisen cuando estemos en vivo y cuando subimos nuevos videos. Subimos contenidos toda la semana. Así que síganos, apoyen este canal y comenten. Siguiente noticia. Tercer noticia. Jair Bolsonaro ha caído. Bueno. Yo creo que esto no sorprende a nadie, honestamente. No. Para esta altura. De hecho, se vio venir fuertemente cuando Lula da Silva no dio su brazo a torcer y se comió el 50% de los aranceles. Contexto. Recordemos que por ahí del mes de agosto, Brasil fue el primer país que recibió la cantidad de aranceles más grandes por parte de Donald Trump, alegando una especie de déficit comercial, que no existe, por cierto. En el caso de Brasil concretamente no existe. A su más grande proveedor de café, que ya hice un video al respecto también. Vayan a verlo. De cómo Estados Unidos que los gringos se van a quedar sin café. Y que entre las cuestiones que Trump abordaba en su cartita para que pudiera quitarle los aranceles es que Jair Bolsonaro, su grandioso amigo, no fuera procesado por el tema de un tema muy chiquitito. Simplemente quiso dar un golpe de estado. Pequeño. Sí, o sea, y Trump dijo, vamos, eso no es gran cosa. Una persona que quiera dar un golpe de estado pasa de vez en cuando. Ni eso no lo hace, me dice, no tira a la cárcel. Trump sabe perfectamente de lo que habla. Entonces, la cuestión es, ¿Jair Bolsonaro trató de dar un golpe de estado? Sí. ¿Cuándo? En 2022, a una semana de que Lula da Silva tomara la posición presidencial, y pues prácticamente, según lo que se estuvo haciendo en investigaciones, fue un golpe que se estuvo gestando pocas semanas antes de que él dejara el poder. Después de su derrota, esto aquí va el contexto, ¿vale? Después de su derrota electoral en octubre de 2022, Bolsonaro y sus aliados militares y civiles planearon una serie de acciones para revertir el resultado. Estos planes incluían la detención de miembros del Poder Judicial, el cierre de instituciones estatales como el Congreso Nacional y atentados contra la vida del propio Lula da Silva. El vicepresidente electo Geraldo Alckmin y el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Si todas estas personas, básicamente no habría nada que hiciera que Bolsonaro recuperara el poder y se sentara como el dictador, como el rey que es, ¿no? Rey Bolsonaro. El 8 de enero de 2003, seguidores de Bolsonaro asaltaron el Congreso Nacional y el Palacio de Planalto y la Suprema Corte en un intento de derrocar al nuevo gobierno. Las investigaciones revelaron que figuras cercanas a Bolsonaro, como su ex ayudante de campo Mauro Cid, participaron activamente en la planificación del golpe. Y no es que Mauro Cid, la mano derecha de Bolsonaro, tuviera la grandiosa idea por sí mismo, ¿no? No, para nada. Porque imaginemos que sí, así, ¿no? Imaginemos que sí. Agarras, haces todo esto. ¿Realmente crees que la gente te iba a recibir a ti la mano derecha invisible de Bolsonaro? No. No, no.
Yo pienso de toda esta situación que Bolsonaro es un gran fanboy de Donald Trump y como lo fanboylea tanto, dijo, si él pudo, yo también puedo. Exactamente. No nos olvidemos del asalto al Capitolio. Sí. Ahora, ¿por qué Trump estaba interesado en que Bolsonaro no fuera procesado? Porque se van a venir las próximas elecciones y esperaba que con alguien contendiera, que lo veía con cierta fuerza, le iba a dar plata. Y francamente, le cae bien. Bolsonaro sí se llevó bien con Donald Trump en las fotos que ustedes pueden encontrar, ¿no? Son el mismo perfil de tirano. Y si Bolsonaro entraba al poder, esto iba a significar que iban a tener a alguien que iba a hacer un alejamiento de China. Y eso es lo que quería Donald Trump. Que darle un portazo a China en la cara en Sudamérica. Bueno, después de una investigación bastante larga, el Supremo Tribunal Federal estuvo manteniendo primero un arraigo domiciliario a Bolsonaro y estuvo en juicio durante 2 años. O sea, esto no fue así como que era las primeras mientras se decidía si su destino iba a ser la libertad o la prisión. Sin embargo, dado que Donald Trump prácticamente decantó la balanza para saber qué tenían que hacer exactamente con Bolsonaro, a un mes después de estas amenazas, prácticamente Jair Bolsonaro ha sido declarado culpable. Sí, yo diría que su gran ídolo fue su sentencia, su verdugo. Sí. Y bueno, ustedes pueden preguntarse, ok, pero ¿por qué Bolsonaro fracasó en 2023, no? Pueden decir esto. Bueno, básicamente porque no tiene apoyo popular. La gente odiaba a Bolsonaro. Y si tenemos que comparar a Bolsonaro con Lula da Silva, uno es obvio quién tiene más carisma. Y no olvidemos una cosa, la gestión de Bolsonaro durante la pandemia no fue del agrado del ciudadano a pie. Brasil. Y bueno, la investigación judicial y la cobertura mediática expusieron los planes de Bolsonaro antes y después de los hechos. Tampoco ayuda mucho que él había dicho públicamente que si no ganaba iba a desconocer los resultados. Que siempre estuvo en contra de todo esto, que casi fue como que obligado, pero yo creo que dijeron así como que no, tú salte de todas maneras y recuperas el poder en 7 días. Sí. ¿Verdad? Sí. Y pues, y como no tuvo este apoyo popular, encima que Lula da Silva en el momento se trasladó a un lugar seguro para poder seguir gestionando con pragmatismo lo que estaba ocurriendo. Y la mayoría de los militares no apoyaron a Bolsonaro para que esto ocurriera a buen término. Pues no funcionó. Entonces, prácticamente la mayoría después del Supremo Tribunal Federal consideró que Bolsonaro lideró esta conspiración, no fue su mano derecha. Y se le imputaron los siguientes delitos: intento de golpe de Estado, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, organización criminal armada. Sí, o sea, honestamente ya cuando más una conspiración. Es una conspiración. Daño calificado, porque agarraría, asaltar y dirigir que vayan a tomar la Suprema Corte y el Congreso, pues no es algo exactamente pacífico. Y el deterioro del patrimonio público cultural, porque en esa estampida de gente que apoyaba a Bolsonaro, pues destruyeron todo lo que encontraron en las calles, hasta que fueron dispersados, ¿no? Entonces, el voto decisivo fue de la ministra Carmen Luchilla, quien subrayó la gravedad de los hechos, especialmente los ocurridos el 8 de enero de 2023. Vale. Y bueno, también Bolsonaro originalmente había dicho que él iba a contender para las siguientes elecciones, fuera como fuera, a pesar de que esté inhabilitado. Y ahora pues con esto las probabilidades de que pueda contender están prácticamente muertas. Bolsonaro está muerto políticamente. Y francamente cualquiera que se haya estado alrededor de él ya va a correr como rata para tratar de ir a otros poderes prácticos. Aquí la pregunta sería, ok, se te cayó la ficha Bolsonaro, pero ¿existe otra ficha dentro del gobierno de Lula da Silva? De momento no hay ninguna visible. Sí, de hecho no hay. Así como decíamos que un sucesor de Lula da Silva no se ve visible del todo, pasa lo mismo con Bolsonaro. Sí. Y pues ahí quedó la esperanza de Estados Unidos para que subiera un presidente que alejara a Brasil de China. Sí, ahora que lo pienso, lo de Bolsonaro igual fue diferente a lo de Argentina. Que por ejemplo a... ¿Camila? No, la otra tipa. ¿Está Cristina? Sí, la Kirchner. Ajá. Sí, por ejemplo a Kirchner, ¿quién la traicionó? Uy, y a eso vamos. Siguiente noticia. Sí, siguiente noticia. Si estás aquí, por favor, no olvides dejar tu like, comentar y compartir. Ahora sí. ¿Vieron cómo se conectan las noticias? Sí. Siguiente noticia. Milei ha caído. O por lo menos la provincia de Buenos Aires, que tiene casi el 30% de la población argentina. Y si cae en Buenos Aires, eso es una muy mala señal para las próximas elecciones. Porque digamos que el sistema democrático argentino no es como el estadounidense, que es por provincias, sino que es por mayoría poblacional.
si la mayoría poblacional dice que debe ganar el partido peronista, pues ganan los peronistas, ¿no? ¿Qué ocurrió? Recuerdan que la semana pasada les dijimos que la hermana de Javier Milei, Karina, exactamente, que les dijimos que esto podía afectar en las próximas elecciones. Bueno, afectaron efectivamente las próximas elecciones. Ciertamente. Y pues prácticamente el partido peronista Fuerza Patria obtuvo el 47.3% de los votos en la provincia de Buenos Aires, superando el partido Milei La Libertad Avanza, que alcanzó alrededor del 33%, una diferencia de 14 puntos, que en términos de política es bastante. Es muy difícil ganarte esos puntos, ¿no? El problema aquí es que esta derrota no sería solamente de una provincia, podría haber sido una derrota chiquita y Javier me iba a decir, ¿sabes qué? No te preocupes, solamente fue una provincia, pero el resto de Argentina me apoya, todo desde el norte y del sur, el centro lo perdí, pero me apoya. Bueno, el problema es que Milei hizo que esta elección fuera como un proxy de las próximas elecciones de Argentina completa. Le salió muy mal. Y resulta que le salió muy mal, pero también tiene que ver con el movimiento que ocurrió dentro del partido peronista. Aquí viene el paralelismo que les comentaba con lo que no hizo Bolsonaro, porque así como nosotros no vemos un posible sucesor con Bolsonaro, en sus personas de confianza, sus fichas, resulta de que con el caso de Cristina Kirchner sí había una persona que era de confianza, que no había salido, no era tan conocido, hasta que se movió ficha, como se diría. Sí. ¿Cómo movió la ficha? Bueno, si escucharon Ecos Financieros en los programas pasados, recordemos que Cristina fue procesada y, bueno, básicamente fue inhabilitada políticamente, ¿no? Declarada culpable por un montón de cosas que había hecho. Y que habíamos barajado que quizás dentro de su propio partido, su mano derecha, Alex Kicillof, le había traicionado. Resulta que acabamos de ver la confirmación. ¿Por qué? Porque durante estas elecciones que Javier Milei estuvo sacando para la provincia de Buenos Aires, Alex Kicillof se desmarcó internamente de todo lo que venía siendo la cúpula de los kirchneristas dentro del partido peronista y lo vio como que una elección aparte, onda de que yo no soy como ellos, yo soy un nuevo peronista, soy un nuevo partido. Sí, se desligó y no solamente eso, sino que hizo lo que ellos no querían que se hiciera. De hecho, Cristina y su hijo no tenían pensado que la elección se diera de la forma que se hizo y que en este caso... pues los perjudicó, porque también es una derrota para el kirchnerismo y que no es lo mismo que el peronismo. Si bien el peronismo solamente es una excusa política para decir que soy de izquierda y que quiero respetar el pueblo argentino, ¿no? Sí, lo dijimos aquí, dijimos cuando cayó Cristina de que esto nos olía más a alguien, una movida interna de su partido político, que algo propiamente hecho por Milei. Y nos dio la razón el tiempo, porque ¿por qué motivo no le convenía a Milei? Porque era muy fácil desviar la atención del ¿cómo decirlo esto? Era muy fácil desviar la atención de lo que estaba ocurriendo realmente. Sí, pero es que el enemigo en común, esa es la palabra. El enemigo en común. Lo que pasa es que Cristina era el enemigo común y por tal era necesaria que existiera todavía, o sea, que cayera tan rápidamente no le convenía del todo a Milei. Ajá. Era muy pronto, o sea, eso tenía que haberle pasado después o muy cerca de las elecciones, no en el momento que ocurrió. Eso a la única persona que beneficiaba realmente en el esquema político argentino podría haber sido un sucesor, una persona interna del partido, que ya vimos quién fue. Alex Kicillof, que quería ser contador para la gobernatura de Buenos Aires, y de ahí le va a salir para escalar la presidencia argentina. Ok. Lo de que hay que ser justos, lo de Karina Milei solamente fue como que otro de los males que afectó contra Milei, ¿no? Pero realmente la razón por la que muchos analistas aducen de que fue la derrota del partido de Milei fue porque la economía no les ha ido tan bien en los últimos meses. Ahora que les han quitado ayudas a muchas familias pobres que están teniendo problemas muy fuertes para estar llegando a fin de mes, que el brillo de que ya no tener tanta inflación ya no lo ven como que tan bueno, de que te sirve, no me sirve que las cosas no aumenten de precio si todavía no, de todas maneras no las puedo comprar. Y eso le ha repercutido porque la población ha dicho, pues mis condiciones de vida siguen igual de mierda que antes. Básicamente piensen en esto, la persona más humilde, más pobre de Argentina no le beneficia en nada que le quiten su ayuda si siempre han estado mal. O sea, que el pueblo salga adelante, que el país prospere económicamente, al último eslabón de la cadena no le afecta nada en su estilo de vida, va a seguir estando igual de miserable que siempre. Entonces, si antes eran miserables, pero tenían ayudas gubernamentales y ahora son miserables, y son aún más miserables que antes, pero cuando aumentan este tipo de riquezas también aumenta la desigualdad.
Sí. Y Javier Milei se va a decir, ¿saben qué? Sí, fue una derrota monumental, que honestamente yo creo que políticamente hablando, creo que les sirve para que los políticos dentro de su partido, porque si no me recuerdo había muchas divisiones internas, Sí. dejan de estarse peleando entre ellos Y se cohesionan. se cuestionan. Pero eso sería el escenario ideal y perfecto. Pasa muchas veces, lamentablemente, más de lo que nos gustaría ver, que se dispersan más. Sí, O sea, lo ideal es que dada este tipo de remesón que se les dieron, la fragmentación quedara en segundo plano y se unieran, hubiera cohesión dentro del partido, pero la realidad a veces sorprende. sí. Así que irá a sortear esta dificultad del partido de Javier Milei, ¿logrará cohesionarse? Esa es una pregunta que tenemos que seguir viendo, porque honestamente es imposible saberlo. En un mundo ideal donde los políticos son perfectamente razonables y siguen el interés superior para un objetivo en común, tendrían que hacerlo, pero... Y no robarían. Y no robarían. Pero vivimos en un mundo donde cada quien se mete por sus intereses personales, entonces es difícil saberlo. Lo que sí puedo decirte es que las posibilidades de que Kicillof se vuelva presidente de Argentina incrementan bastante. Sí, incrementan significativamente. Sobre todo que la población de Argentina ha perdido bastante la fe en lo que es Milei. O sea, Milei se posiciona aquí no simplemente como la persona que quiere salvar a Argentina, sino que la persona que le da la espalda al corrupto y dice que lo va a perseguir. Y cuando resulta que él es el corrupto, es como... Es tan corrupto como los anteriores. O sea, imagínense, si saben que tu gobierno es corrupto y el anterior es corrupto también, pero resulta de que el anterior que era corrupto te remojaba un poco la mano y este que también es corrupto no te remoja nada la mano, entonces ¿con quién te quedas? Exactamente. Es como evidente que la gente más necesitada, la población más vulnerable, es muy fácil de que se den vuelta a la chaqueta y se vayan nuevamente con el peronismo. Así es. Y bueno, ese es el problema que tenemos en este momento. Y encima resulta que Kicillof también es economista, también es una persona joven. Es como que el equivalente de Javier Milei, pero en el lado peronista, por así decirlo. Sí, en el lado opuesto. En todo caso, yo no puedo decirte si el economista Kicillof es mejor que el economista Milei, porque bueno, si Milei fuera economista tan bueno, sé que es una persona que sabe mucho de la economía clásica, ¿vale? Porque he escuchado sus charlas. Pero un gran economista nunca habría caído en esta tontería de la libra, ¿vale? De la criptomoneda. Sí, de hecho, decisiones que ha tomado desde la política ya me ponen en tela de juicio qué tan buen profesional. Sí. Porque lo de la criptomoneda, como economista, ok. Ahora esta cosa que me parece que es grosera, de la forma en cómo atrapan a su hermana Karina Milei, o sea, una persona completamente inepta, que no fue la primera vez que fue salpicada. Sí, porque también lo de la criptomoneda ocurrió. Esta estafa de criptomoneda fomentada y, ¿cómo decirlo? Sponsoreada. Sí, Sí, sponsor está bien. por Javier Milei. Realmente ocurrió porque Karina Milei facilitó que la gente que estuvo detrás de la operación técnica de esta criptomoneda hablara con Javier Milei. Y esto que Karina Milei en aquel entonces cobraba coimas para poder permitir que Hablar hablara. con el presidente. Entonces, si la mujer esta decide con quién habla el presidente, es que ya es bastante. O sea, Sí, no, muy negligente, o sea, ya le conocíamos una, dos y de forma muy absurda. yo siento que no lo hemos terminado de conocer todas. O sea, yo creo que todavía hay más. Oh. Pero O sea, el nepotismo no es malo per se. El tema es que cuando en el nepotismo ponemos a gente inepta, es ahí el gran problema. Yo digo en serio, dentro de todas las personas de confianza de Milei, ¿no habría una mejor persona que Karina, más experimentada o al menos un poquito más? más fuerte, ¿no? Sí, o alguien que tenga más, ¿cómo decirlo? Centrada. Yo no te voy a decir alguien que sea honesta, porque bueno, No, qué político es honesto. Yo no creo en la honestidad de los políticos, lamentablemente. no. Pero bueno, y eso es lo que ocurrió con Javier Milei. Realmente las elecciones y su proyecto político están peligrando porque prácticamente, si no consigue ahora hacer esta carrera contra el tiempo de dolarizar la economía argentina, basta con que entre Kicillof y diga, ¿saben qué? Todo eso que hizo Javier Milei, al carajo, regresamos con todos los ministerios, regresamos con las ayudas y nos endeudamos aún más. Yeah. Francamente, para alguien como yo, que le gustaría visitar Argentina y que escuché que era muy barato cuando estaban los gobiernos peronistas, a mí personalmente me gustaría visitar Argentina otra vez, porque hay facilidades para que los chilenos vayan a verlo, pero no para los mexicanos. Así que si es que la moneda mexicana valga más en Argentina, se lo agradecería bastante a Kicillof. Pero ya en serio, pues francamente
echaría por detrás los pocos avances que ha hecho Javier Milei. Sí, es cierto. Porque de que han habido avances, que ha habido una recuperación de la economía, la han habido. También es cierto que cuando ocurren este tipo de problemas, las bolsas inmediatamente entran en miedo y empiezan a hacer sus pendejadas. De hecho, ya se evaluó el peso por todas las cosas que ocurrieron. Y esta victoria de Kicillof dicen, oh no, vamos a volver a lo que era antes. Sí, porque miren, incluso siendo izquierda o derecha da lo mismo el color político del gobierno. Lo que al mundo le interesa para valorizar tu moneda es la confianza. Tú puedes ser lo más rojo posible, lo más amarillo, verde, el color que se te ocurra, pero si tú le generas confianza a tu población y al mundo, entonces tu moneda va a ser fuerte. Pero si por el contrario hay inestabilidad y las políticas que se toman a la larga terminan siendo malas políticas, entonces hay crisis en la moneda. Ciertamente. Y bueno, esto sería la parte de Javier Milei. Vamos a estar al pendiente de esta noticia, de lo que sigue ocurriendo. Gracias a la gente que nos ha estado apoyando. Por favor, no olvides dejar tu like, comentar y compartir. Y sigue el siguiente video, que por ahí te lo dejaremos para que estés escuchando las otras noticias que abordamos esta semana, ¿vale? Recuerden que Donald Trump está haciendo el Make America Great Again, o sea, volverá a hacer que las fábricas se construyan en Estados Unidos, que las empresas de multinacionales de todas las naciones vayan a hacer todo lo que fabrican en el extranjero, pero en Estados Unidos dándole empleo a los estadounidenses. Básicamente quieren hacer manufactura en Estados Unidos. Cierto. Bueno, uno de estos países con los que se llegó a este acuerdo fue Corea del Sur. Corea del Sur, ¿vale? Y si bien no lo hizo Trump, lo hizo Biden, se estaba construyendo una planta por la empresa Hyundai, donde se iban a hacer una serie de baterías, ¿ok? Y esta cosa estaba construyéndose en el 2022 y pues iba a hacerse en la comunidad de Georgia, en Estados Unidos. Resulta que esta semana ICE, los de inmigración, les hicieron una redada a esta empresa. En una operación que se gestó supuestamente durante meses preparándose para llevar esto a cabo, culminó con 475 arrestos y la mayoría de ellos ciudadanos coreanos. Claro, como los Coreas del Sur quieren quedarse a vivir en Estados Unidos. Sí. Y bueno, esta operación hizo que la policía estatal bloqueara caminos que conducen a la planta, estableciendo un perímetro de seguridad con casi 500 agentes federales, estatales y locales que ingresaron a la instalación con arma en mano. Y prácticamente cuando los trabajadores ven esto, los trabajadores que estaban construyendo la planta ven esto, pues echan a correr. Obvio. Entonces, la noticia del allanamiento se extendió por toda la propiedad, lo que desencadenó una estampida entre trabajadores que intentaron huir. Algunos corrieron hacia un estanque de aguas residuales y otros se escondieron en los conductos de aire, en la cual casi se calcinan vivos los tontos. Oh. Y no porque no sea malo huir, ¿no? Sino porque no midieron las consecuencias de lo que estaba. Claro, el terror tuvo que haber sido tal que no lo pensaron simplemente y pusieron su vida en riesgo. Sí, y eso es lo fuerte, porque ya ha habido un caso que dijimos en Ecos Financieros de una persona que trató de vivir ahí y que falleció por tratar de huir. Bueno, las 475 personas detenidas se encontraban supuestamente, dice ICE, ilegalmente en Estados Unidos, declaró Steven Schrank, agente especial a cargo de investigaciones de seguridad nacional. Algunas cruzaron Estados Unidos ilegalmente y otros contaban con exenciones de visa y tenían prohibido trabajar, se entraron como turistas. Y otras bien quedaron en el país después del vencimiento de sus visas. La mayoría de estos ciudadanos fueron coreanos, algunos latinos. De hecho, dijo Claudio Sheinbaum que había como 15 latinos en esta planta trabajando, pero la mayoría eran trabajadores coreanos. Y Schrank señaló que algunos de los trabajadores podrían haber sido contratistas o subcontratistas, o sea que prácticamente los fueron como que tercerizados para construir esta planta. Aquí yo lo que me pregunto es, ¿a quién le pagó Hyundai para que les trajeran trabajadores? Y lo que hizo esta tercera empresa, diciendo, ok, si están buscando solamente perfiles latinos, voy a traer coreanos para que trabajen en la planta. Como que chicle y pega, ¿no? Claro. Mientras tanto, un portavoz de Hyundai declaró a CNN que no cree que ninguno de los arrestados fuera empleado directo de Hyundai Motor Company. Y también la declaración oficial de Hyundai es: estamos revisando nuestros procesos para garantizar que todas las partes que trabajen en nuestros proyectos mantengan los mismos altos estándares de cumplimiento legal que nosotros exigimos. Esto incluye una verificación exhaustiva de las prácticas laborales de contratistas y subcontratistas. Se lavaron las manos. Se lavaron las manos, dijeron. Vamos a verificar que la próxima vez que nos den trabajadores y sean legales. Hyundai tiene tolerancia cero con quienes no cumplen la ley. Y es curioso porque Estados Unidos tiene la costumbre de
contratar mano ilegal para que les salga más barato. Sí. Y eso es muy curioso. Tienen que pensar que esta construcción empezó en 2022, por ende la gente que se dedica a esto también conoce esos vacíos legales. Todo esto ha sido por el cambio de la situación con Estados Unidos, con la presidencia de Trump, que las políticas cambiaron y es para todos. La pregunta aquí es lo más inteligente irse con una planta que pretende impulsar tu economía? Eso es como que tenés que hacer uso discrecional de todo esto, ¿no? Sí. Corea del Sur dijo que estaba enviando diplomáticos al sitio en respuesta a la redada y agregó que se había contactado con la embajada de Estados Unidos en Seúl para instar a Estados Unidos a ejercer extrema precaución. O sea, no me los vayas a mandar a Alcatraz Alligator, no me los vayas a mandar con a Salvador. Sí, ya los veo, todos los coreanos a El Salvador. Ajá. Y bueno, esta fue la mayor operación de cumplimiento de la ley en un solo sitio en la historia de investigación de seguridad nacional. Uno esperaba que fuera contra los latinos, pero fue contra los surcoreanos. Y prácticamente esta planta iba a emplear a 8.500 personas una vez finalizada, pero actualmente se encuentra completamente parada la operación de construcción de la planta. Además de todo esto, el avión que se llevó a estos coreanos de regreso ya despegó el día de hoy, ya se fueron de regreso a Corea del Sur. Y en Corea del Sur esta noticia no fue bien recibida, porque prácticamente con indignación todos los surcoreanos están con cara de no es posible, ¿cómo crees? No le puedes hacer eso a México, pero no a nosotros. Todavía que te vamos a poner una planta para que poder hacer América Great Again y tú vas y nos sacas a todos nuestros coreanos como si fueran viles ratas, como si fueran... Sí, como si fueran delincuentes. Y seamos sinceros, o sea, ¿de verdad creen que esos trabajadores se van a quedar en Estados Unidos? Se supone que una de las razones de por qué los están persiguiendo no es ni siquiera por las condiciones de irregularidad, sino que es porque no se devuelven a sus países de origen. Pero aquí hay una cosa que es distinta. Utilizaron vacíos legales que eran desde antes del gobierno de Trump. Eso siempre han estado, siempre han existido. De hecho, nosotros hablamos en este canal de los estados santuarios, los oasis que le llaman. Entonces, son políticas que eran aceptadas comúnmente. Y gente que va a trabajar, que la planta no se ha terminado, entonces no tenían razones legítimas para volver. Algunos fueron sin las visas de trabajo porque se sabe que a veces en la tramitación tardan y es más rápido ir como turista. Y son vacíos legales que muchas veces, si bien no estoy apoyando la ilegalidad, recomiendo de todas formas que entren por la puerta ancha, pero dada la jurisprudencia, llamémoslo así, que tiene Estados Unidos respecto a este tema concretamente, yo creo que un disparo en el pie. ¿Por qué un disparo en el pie? ¿Qué tiene que ver con que unos surcoreanos hayan sido devueltos a su país de origen? ¿Qué tiene de malo? Porque ahora, si tú decidiste comerte los aranceles de Donald Trump, o más bien decidiste aceptar poner una planta en territorio estadounidense pensando que iba a poder, bueno, ok, hago la inversión, pero voy a poder construir sin problemas, bueno, resulta que ni tanto, porque tú no sabes si de repente va a venir ICE a hacerte una redada en tu planta y se va a llevar a los trabajadores de lo que estás haciendo. Te va a dejar parado, tirado con el negocio. Y francamente, hacer una inversión de semejante envergadura para poner una planta de lo que sea, no es algo barato. Cada mes que se retrase la construcción significa una pérdida que se está acumulando por recursos que destinaste. Es algo que no está siendo visible, algo que no te está dando rendimientos, que no te está produciendo absolutamente nada. Y países, por ejemplo, como Japón, que fue de los que dijo yo voy a invertir, como Vietnam, como los países árabes, que también dijeron yo voy a invertir. Les pone como un parangón aquí, como, O sea, se lo hizo a Corea del Sur, ¿crees que no te lo va a hacer a ti? De hecho, el gobierno de Georgia dijo que están muy satisfechos con esta... Me alegro que estén satisfechos, qué bueno medida, que para ellos no hay intocables, que irán hasta las últimas consecuencias y que aguas, porque... no, que la ley de Trump se cumple hasta las últimas consecuencias. Y aquí la gente escéptica que también de pronto nos habla de las consecuencias que van a traer estas medidas. Vamos a empezar a verla. De hecho, ya esta es una de las primeras consecuencias, que este tipo de leyes se han aplicado incluso para personas no latinas. Y consecuencia directa es el trabajo que iban a ofrecer en Estados Unidos. O sea, nada nos asegura que ellos continúen haciendo la planta. Si yo estuviera en su lugar, creo que esta planta la detendría al menos hasta que Trump salga de la presidencia. Y después de continuarla o seguir con el trabajo, no lo sé, lo reevaluaría. Va a depender ya ahí de cada persona que esté en el directorio. Pero de buenas a primeras, vamos a ver cuánto dura esto paralizado. Ahora, esto no significa que Trump no pueda hacer uso de su poder
su amplio poder militar, militar no, de decisión y de su inmunidad para decir, ¿sabes qué? Estas plantas no me las toques. Pero lo que vemos es que hasta este momento no lo había hecho, porque no había considerado necesario. Pero una de las empresas que está construyendo una fábrica de chips en Estados Unidos es TSMC, la más grande del mundo. Sí. Y pues si de repente le hace una redada a esta empresa, Va a poner el grito en el cielo. sí, va a poner el grito en el cielo. De todas maneras, podría ser que esta sea el llamado de atención al propio Trump para que haga intocable las demás, pero eso es de puertas para adentro, o sea, las plantas en cuestión no tienen certeza alguna. Uh-huh. Básicamente, si Donald Trump es una persona competente, va a tener que dar instrucciones a algún secretario de gobernación que digan, ¿sabes qué? Ponte de acuerdo con NICE y a las plantas que se están construyendo en Estados Unidos no les hace regadas de nada. Hay regadas cuando terminen. ¿Va? El día de que se inaugure todo esto, que todos los trabajadores están ahí. Y sí, pues, si siguen los trabajadores ahí, no, pues ¿por qué? Sí, pero hasta que se construyan no me las toques. Esto significa que es el uso discrecional de la ley estadounidense, ¿sí? Sí, siempre se ha hecho. Siempre se ha hecho. Siempre se ha hecho. Pero básicamente es una llamada de atención bastante fuerte. Voy a estar siguiendo esta noticia porque yo tengo interés en saber si Hyundai va a retomar las operaciones, si las empresas japonesas de los Emiratos Árabes, cataríes y TSMC están tomando alguna medida para esto. Porque mira, en principio la ley operó correctamente. Realmente eran trabajadores tercerizados que no... Sí, que estaban ilegales, eso es cierto, no lo podemos negar. Pero de eso a que, oye, pues están construyendo la pinche planta y quieren hacerlo lo más rentable posible. Y más rápido posible también. Ahora, ¿por qué habían trabajadores surcoreanos y no estadounidenses, por ejemplo? Porque los estadounidenses no están educados en ciertos oficios que no son expertos. Además que estas plantas probablemente requerían lugares estratégicos de ciertos trabajadores que supieran... A mí se me hace extraño que hubiera tantos coreanos con visa vencida, ¿vale? Sí. Y que fueran todos, como por así decirlo, albañiles. Yo creo que había varios ingenieros por ahí tratando de hacer cosas. Yo también pienso lo mismo. Y que de repente regresaran de regreso a su país de origen. Yo lo que sí no pude encontrar es si esta información, si... Bueno, yo dijo que no eran empleados directos de su compañía, que fueron tercerizados. Sí, parecieran ser contratistas, pero incluso para eso necesitas tener cierto grado de expertise, sobre todo que hacer una planta, y sobre todo cuando son tecnológicas estas cosas. Son de baterías de vehículos eléctricos de última generación. Entonces no estamos hablando de construir simplemente una casa, levantar un edificio, es más allá, o sea, hay toda una operatividad por detrás. Por eso que para este tipo de cosas necesitas tú tener personal cualificado. Y por ese motivo tampoco un estadounidense promedio le serviría. O sea, para trabajos básicos de albañilería, sí, por eso que habrían latinos también seguramente. Pero en esta redada, créanme que no solamente eran todos contratistas. O sea, tuvieron que haber habido ingenieros y otro tipo de profesionales más que seguramente vinieron la primera vez con su visa, se les venció y la renovaron porque no vieron necesario. Uh-huh. Dijeron, solamente están buscando latinos. A mí qué van a hacer, bueno, vino a por ti y te echó del país. A mí me encanta esta noticia porque es como un disparo en el pie bastante fuerte. Y hay que recordar una cosa, que a ti te eche migración te limita inmediatamente que tú puedas volver. ¿Cierto? O sea, las personas cualificadas que echaron de esa planta por el hecho de haber tenido sus visas vencidas no van a poder tocar suelo estadounidense nuevamente. Lo cual involucra que Hyundai tenga que gastar más dinero para buscar especialistas dentro de Estados Unidos que entiendan Algo lo que ya se empezó, que otra persona que sabía de la pega ya había empezado, o sea, el trabajo. Y si los manuales estaban en coreano, por así decirlo, lo que suele pasar en esta situación es que si tú contratas a un especialista que se enfoca en esto y no entiende tu cosa, dice, ¿sabes qué? En mi contrato yo te puedo hacer todo lo que tú me pides, pero va a ser con lo que yo tengo y lo que yo sé. Yo no me hago responsable de lo que hicieron antes. Sí, es hacer todo de nuevo. Es hacer todo de nuevo. Sí, sí. Entonces realmente es un incremento de cosas tan terrible que Hyundai... Es un disparo en el pie por todo lo que se ve, o sea, por la óptica que lo mires, por el ángulo que se mire. Es mal, o sea, es tonto lo que hicieron los de Ace. En fin, Georgia dijo que, bueno, el gobernador de Georgia dijo que está muy satisfecho con esto. Perfecto, súbale el sueldo. Sí, y pues bien por el gobernador que hizo cumplir la ley de manera indiscriminada, como se supone que tiene que ser. Está bien que no persigan a solo latinos, me encanta. Sí, ya era hora de ver surcoreanos ser mortados. Bueno. Y bueno, estas son noticias más importantes de la semana. Nos dejaron un comentario que en el último video que hicimos, hablando sobre lo que pasó con Karina Milei, de un peruano que nos decía, en Perú estamos peor. Oh. El problema con Perú es que yo que lo voy siguiendo,
cada día pasa una cosa horrible y más horrible y más horrible. Y es como una espiral infinita de Cosas horribles. que nunca pasan. Entonces estoy esperando que pase algo realmente relevante para poder explicarlas todas De golpe. de golpe, ¿vale? Entonces, Todavía falta de que hile todo el relato de los peruanos. sí, eso es lo que estoy esperando, el que hile todo el relato. Sí, curiosamente hemos tocado pocas noticias de Perú, pero no porque no sea clave. Sí, No, pero ya sacando la joda, a veces siento que le damos muchos palos a Perú y no es la idea tampoco. Pero sí está muy interesante todo esto, pero falta ese gancho importante. sí, Así que hasta que no lo veamos, no se puede tocar aún. sí. Y bueno, de noticias que pasaron la semana, bueno, un avión voló cerca de Venezuela y Maduro dijo que era fake news. Un camión explotó en Ciudad de México. Triste, ojalá que estén todos bien. Y más allá de eso, bueno, Chile sigue creciendo en silencio, como tiene que ser. Bueno, yo sé una colaboración que hizo Chile y Colombia Ah, para la minería. ¿en serio? Sí, están haciendo una colaboración en el sector minero. ¿En serio? Sí, minería. Guau, padre. Pero que Chile está ahí en silencio, tranquilamente. Sin llamar la atención, ni de Trump, ni de los chinos, ni de nadie. No, Colombia, relax. Sí, Nice, oye. ahí Gustavo Petro haciendo sus cosas, en fin. Mira, mientras Gustavo Petro no se descontrole, aunque supongo que puede servirnos Gustavo Petro, porque mientras él siga haciendo sus cosas grandiosas y llamando la atención no del país Colombia, sino de él como persona. Pues está perfecto, ¿no? Y bueno, esto sería todo por Ecos Financieros Podcast. Nos vemos en la siguiente emisión. Por favor, si ya estás aquí, no olvides dejarle tu like, comentar y compartir si te gustó esta o alguna de estas otras noticias. Y si quieres que profundicemos en algún tema más o quieres sugerirnos algún tema que puedas hablar, porque de repente me quedo sin ideas para videos, por favor, déjalo en los comentarios. Sin más que decir, me despido. Somos Álvaro Ávila y Mari Carmen Rojas, y esto fue Ecos Financieros. nos vemos. Bye bye.